esconderé. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a empezar el sermón con Tito, capítulo 3, del versículo 4 al 8. Como ya dije, hemos parado un momento la predicación expositiva a la carta de Efesios, que ya estamos terminando. Nos quedan por lo menos 2 sermones para terminar y empezar con la carta de Gálatas. Claro, hoy por ser la inauguración de la iglesia, quería traerles un sermón especial y el motivo de por qué IBRM, Iglesia Bautista Reformada de Murcia. ¿Por qué? ¿Por qué plantar una iglesia en medio de tantas? ¿Verdad? En medio de tantas. Y creemos que son muchas, pero no son tantas como vamos a ver. Efesios Tito 3, 4 al 8 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, abundantemente, por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuran ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, ¿verdad? Podemos sacar 4 argumentos en este pedazo de texto. Vamos a encontrar la bondad de Dios, la misericordia de Dios Padre, la regeneración y renovación en el Espíritu Santo y justificados por gracia. En estos versículos encontramos a la Trinidad trabajando conjuntamente en la salvación del hombre. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Iglesia Bautista Reformada de Murcia? ¿Por qué? En España, desde el 2018, hay un incremento de lugares de cultos evangélicos. Hay un crecimiento exponencial de iglesias y por ende de creyentes. Hemos crecido a nivel nacional el 0.2%. Eso fue en 1998. A día de hoy estamos en el 2%, el 2% de ciudadanos españoles que se declaran evangélicos, ¿verdad? En un total de 1.500.000 fieles creyentes que asisten regularmente a sus locales de culto. En toda España somos 1.500.000. ¿Cuántos españoles, cuántos residentes en España hay? 48 millones. Creemos que hay muchos lugares de culto y no lo es. No lo es. Solo somos 1.500.000. Nada más. En la región de Murcia somos el 0.2, no el 2%, el 0.2 de una población de 1.500.000. En Murcia somos 1.500.000 habitantes, de los cuales solo el 0.2% se confiesa ser creyente, asistente a los cultos. Alcantarilla, donde estamos plantando esta iglesia, 41.600 habitantes. 41.600 habitantes. Si del 2% nacional baja a Murcia al 0.2%, ¿cuántos somos en Alcantarilla? Poquísimos, poquísimos, poquísimos. Muy pocos. ¿Cuántos cristianos confiesos que asisten regularmente a sus iglesias somos? Si la tendencia nacional al local es bajar del 2% al 0.2%, ¿hay alguna necesidad de plantar otra iglesia en Alcantarilla? ¿Hay necesidad de plantar otra iglesia si la tendencia es ir bajando? Yo creo que sí. Yo creo que sí es necesario de plantar otra iglesia. Es necesario de llevar el evangelio a todo rincón, a todo pueblo, a toda nación. Ese es el mandato. Es por ello que comenzamos 2 familias a reunirnos en Murcia, 2 familias, la familia de Jairo y nosotros, comenzamos a reunirnos con ese sentir, esa necesidad de plantar una iglesia, porque no la hay, no la hay, no la hay. Las iglesias están encerradas en sus iglesias, no salen de sus cultos, como veremos más adelante, no salen de las iglesias. Plantan la iglesia y viven en esa iglesia, no salen a predicar el evangelio. ¿Cuándo has visto tú en las calles que se te acerque que no sea testigo de Jehová a predicarte el evangelio? En ocasiones.
en ocasiones solamente. En ocasiones especiales se salen a predicar el Evangelio. Yo en Murcia no me he topado con ninguna iglesia que me predique. Bueno, Testigos de Jehová y mormones sí. Me han pillado en las calles. Si no están parados ahí, exactamente. Pero lo hacemos, deberíamos hacerlo. Da igual las multas, da igual las cárceles. Claro, da igual eso. Pero podemos hacerlo, lo hacen los testigos de Jehová. En Lorca los vemos parados con sus carpeticas y lo hacen. Da igual la multa y da igual la cárcel, lo hacen. ¿Verdad? ¿Cuándo hemos visto una iglesia evangélica que nos predique? De repente, de vez en cuando puede haber un evento, pero en nosotros Dios nos ha plantado para predicar el evangelio. Y es necesario plantar una iglesia confesional, bautista, reformada, con un mensaje claro: Cristo y el evangelio. Cristo y el evangelio. Para eso nace esta iglesia. Para eso se planta esta iglesia, para predicar solo a Cristo y su evangelio. Claro, predicar todo el consejo de Dios. Hay que predicar todo el consejo de Dios. Por eso adoptamos un lema como iglesia. Y decimos, somos una iglesia bautista, reformada, conformada por piedras vivas. Cada uno de vosotros, piedras vivas en común unión, ¿verdad? En común unión con Cristo, unidos a Cristo, llamados a predicar el evangelio al mundo. Y nuestra única guía es la inerrante, la infalible y suficiente Biblia, la palabra de Dios. Ese es nuestro lema. Lo que predicamos es solamente la palabra de Dios, lo que está en la Biblia, todo su consejo. Hemos avanzado en esta tarea que Dios ha puesto en nuestros corazones. Él está trayendo a la gente que necesita de Cristo. La ha traído a esta iglesia. Aquí predicamos el evangelio, pero hay que avanzar. No podemos quedarnos en la iglesia. Hay que avanzar. Ahora hay que salir a las calles. Ya tenemos un local, tenemos hermanos, ¿verdad? En la membresía se han inscrito hermanos, pero no basta. Para eso no nos llamó Dios, solamente para hacer una iglesia, para salir a las calles a predicar el evangelio, ¿verdad? Da igual la cárcel y la persecución. Tenemos mártires a través de la historia de la iglesia. Tenemos mártires que entregaron su vida por predicar el evangelio. Es lo que debemos hacer. Ahora, es hora de predicar. Es hora de predicar, salir y predicar. Pero ¿predicar qué? ¿Predicar qué? Y este es el mensaje que con IBRM, la Iglesia Bautista Reformada de Murcia, debemos predicar. A veces creemos que la iglesia es un centro de ayuda familiar y venimos a buscar esas ayudas para nuestra familia. Y no es un centro de ayuda familiar. O no solamente es eso, la iglesia. O un centro de autoayuda. A veces buscamos la iglesia para una autoayuda de nuestros pensamientos filosóficos, donde podamos liberar todo nuestro conocimiento. No, amado mío, eso no es la iglesia. No es iglesia, hermano amigo, que tú nos visitas. Eso no es iglesia. La iglesia está para que las almas perdidas sean rescatadas. Para que las almas perdidas sean rescatadas por un precio de sangre, ¿verdad? Un precio de sangre cual derramó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Almas que necesitan ser guiadas, que necesitan ser cuidadas y convivir con otras almas, con piedras vivas, como dice el lema. No solamente es ayudar a la familia, no solamente es que tú vengas por ayuda, por necesidad. No es eso. Es rescatar almas perdidas que están directo al infierno por medio del Evangelio y por medio de Cristo, sabiendo que cada uno de nosotros hemos venido a los pies de Cristo y éramos como esas personas. Todos éramos así. Tito 3, un versículo antes del versículo 4 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de nuestra concupiscencia, que son nuestros deseos carnales, de deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Te das cuenta cómo eras tú antes de venir a los pies de Cristo? Te aborrecías con tu vecino, con tu amigo, con tu familiar, dice, aborreciéndonos unos a otros.
Aquí no dice si eres familia, si eres amigo, si eres compañero de trabajo, no. Te aborrecías uno con otro. Así era tu naturaleza caída. Ahora, si leemos a Pablo en la carta a los romanos, si has leído la carta de Romanos, leeremos que somos enemigos de Dios también. Somos enemigos de Dios. Que la ira de Dios está sobre nosotros. Aborrecedores de unos a otros, la ira de Dios está sobre nosotros. Y sobre todo aquel que rechaza y que detiene con injusticia la verdad del Evangelio. ¿Acaso la gente que está afuera, aborrecedora de unos a otros, no rechazan el Evangelio? No te escuchan, pero tú tienes que predicarles, ¿verdad? Como Pablo dice, convencerles, ¿verdad? Está la ira de Dios sobre todos ellos que rechazan con injusticia la verdad del Evangelio. Esta gente que está condenada al infierno, su paga es ir al infierno. Desde que Adán pecó, todos, desde Adán, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por un solo hombre. Pero creemos en la promesa que también le fue dada a Adán, le fue dada a Abraham, a Moisés, a David, la promesa de salvación, ¿verdad? Del Mesías, del Cristo. Que vendría un Señor y Salvador, un Redentor, un Mesías, un Cristo, que vendría Jesús. Y es así como Dios se manifiesta por medio de su misericordia, por medio de su gracia para con todos nosotros, que aún mereciendo la muerte, el infierno y la condenación, envió a su amado Hijo a dar su vida y por el pago del pecado de estos hombres. Eso es lo que nos lleva al primer punto del texto que dice la bondad de Dios en el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿te das cuenta? Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres. Cuando se manifestó, Dios soberano, Dios misericordioso, Dios extraordinario, comparación entre el versículo 3 y el 4. ¿Te das cuenta el versículo 3? Aborrecedores entre todos, que se merecen la ira y son enemigos de Dios, que detienen con injusticia la verdad, pero Dios, en bondad y misericordia, se manifiesta a estos hombres. Se manifiesta. ¿Qué comparación entre el versículo 3 y el versículo 4? Primero, sobre el hombre en el versículo 3, nos muestra su deplorable, depravado estado del hombre. Sí, depravado. Unos contra otros viviendo con malicia. ¿Te das cuenta cómo eras antes? Viviendo con malicia, aborreciéndonos unos a otros. Y no solo eso, que estamos en contra de nuestro mismo Creador. Romanos 5:10 dice eso, cuando éramos enemigos de Dios. Ese es nuestro estado caído, esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Desde el vientre de nuestra madre, esa es nuestra naturaleza. Esa es la naturaleza del hombre caído. Pero el texto nos dice que a pesar de nuestro estado y condición contra el Dios, se manifestó Dios. A pesar de ese estado caído y depravado, se manifiesta Dios. Y ese es el segundo estado. ¿Te das cuenta? El primer estado, caído, pero Dios se manifiesta y nosotros no damos el primer paso. Tú no diste el primer paso. No. Tú estabas enemigo de Dios, no puedes dar el primer paso, no quieres saber nada de Dios, no quieres conocer a Dios. Eso nos enseña la carta de Romanos. Y es aquí el segundo estado donde Dios se manifiesta su extraordinaria bondad, nos dice el texto, para con nosotros. Dios se manifiesta. Dios, que es bueno por naturaleza, se manifiesta con toda la expansión, ¿verdad? Con toda la expansión de su ser hacia los hombres, a pesar de la condenación y el estado caído del hombre. Dios es bondadoso, Dios es lleno de amor, eso es, Dios lleno de amor, esa es su naturaleza, bondad y amor para con los hombres, para con todas sus criaturas. Sí, a pesar de su estado caído, el texto nos está diciendo a los hombres, a su creación, a sus criaturas. Es por ello que Juan puede decir, en Juan 3:16 puede decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a sus criaturas. A pesar de su condición, Dios ama a sus criaturas.
Dios tiene bondad, tiene misericordia para con sus criaturas. Dios es nuestro Salvador. Así es como es un Dios trino. El Dios trino se reparte la tarea de salvar a su pueblo, a sus hijos. El Padre el Salvador, que en su misericordia, en su bondad, en su amor a las criaturas, se manifiesta en su debido tiempo, enviando a su Hijo. Como dice siguiendo en el texto, hemos leído Romanos 5:10, y el 11 dice, porque así, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Éramos enemigos, envía el Hijo y ahora estamos reconciliados con Dios, sin dar el primer paso nosotros. Éramos enemigos, no podíamos dar el primer paso. Por eso envió a su Hijo. Por eso la salvación es trinitaria. Gracias a la misericordia de Dios Padre, como vemos en el segundo punto, en el versículo 5 nos dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Dios es Salvador, nos dice. Él nos salvó. Salvó, ¿te das cuenta? Nos salvó un verbo, un auristo que trabaja en el tiempo. Ahora ese verbo también es indicativo y activo, constante. Está activo la salvación de Dios, no se ha parado. Él nos salvó y a través del tiempo sigue salvando. Dios salvó, Dios sigue salvando, Dios seguirá salvando a sus hijos. ¿Te das cuenta? Es un auristo activo a través del tiempo. Es una obra hecha antes de la fundación del mundo, nos dice la palabra, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo en Efesios, cumplida en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario, y aplicada por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Dios nos salvó, cumplida en la cruz del Calvario y aplicada por el Espíritu Santo, hasta que regrese Cristo. Así va a ser. Por eso es un verbo transitivo, es activo, es indicativo, es un auristo. Esto lo veremos conforme vayamos viendo el sermón, porque no solamente Dios Padre salva, es una tarea trinitaria. Ahora, ¿cómo es el ser humano? ¿Cómo eres tú antes de venir a Cristo? Caídos, muertos en nuestros delitos y pecados, enemigos de Dios, no buscábamos a Dios, rechazábamos el mensaje del Evangelio, aborrecedores, depravados, amábamos nuestros pecados. Así era el mundo caído, así es afuera hoy en día. Y nosotros éramos así en este mundo caído. Todas las almas se van derecho al infierno afuera. Todas las almas, sin conocer su destino. Ellos no saben que van al infierno. No conocen el Evangelio, no pueden saber que se van al infierno. Ellos viven su mundo, viven sus deleites, ¿verdad? Ese es su destino eterno de la gente afuera en la calle, en el mundo. Porque a ellos no les ha llegado la luz. No les ha llegado el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, el mensaje de la paz de Dios que nos reconcilia. No les ha llegado. Pero Dios le agradó manifestarse, dice. Dios se manifiesta. Por eso he dicho que no dimos el primer paso. El hombre no da el primer paso. Por eso Dios se manifiesta al hombre. ¿Te das cuenta lo que dice el texto? Dios se manifestó al hombre. Y no solo eso, que le agradó manifestarse en bondad, en amor, en misericordia. En misericordia, ¿por qué? Porque no lo merecíamos, no buscábamos a Dios, no dábamos el primer paso. Así que Dios tiene bondad, tiene amor, tiene misericordia. Es con estos atributos de Dios que nos salva. Y nos dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por tus obras, no por tus obras, no importa lo que hagas. No importa lo que haga el hombre afuera para buscar salvación. No es por obras de justicia. Podemos ver poderosamente aquí la soberanía de Dios con respecto a su voluntad. Que el hombre ha estado alejado de Dios en las tinieblas, siendo corruptos, enemigos de Dios, no buscábamos ni queríamos buscar a Dios. Es más, no podíamos buscar a Dios porque estábamos, nuestra mente entenebrecida. Nuestra mente estaba entenebrecida, nuestro corazón estaba entenebrecido. No podíamos buscar a Dios.
a este Dios 3 veces santo, porque nuestra naturaleza caída no lo permitía, ya que estábamos en el reino de las tinieblas, como lo está la gente afuera, en el reino de Satanás, en el reino de sus secuaces. Están cautivos, por eso vino Cristo y nos llevó cautivos de la cautividad, dice Efesios, ¿verdad? Nos rescató de esa cautividad, nos rescató del enemigo, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así es el mundo. Romanos 3:10-12 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay ni uno justo en el mundo. No hay quien entienda, el mundo no entiende el evangelio, no lo va a entender. No hay quien busque a Dios. Yo no le he sacado de la manga al decir que no buscábamos a Dios en el mundo, no, lo dice Pablo en Romanos, no hay quien busque a Dios. Todos están desviados. Esa es su naturaleza caída, desviada. Dice que son inútiles, aún así hicieron todos inútiles desde Adán. No hay quien haga lo bueno, nadie hace lo bueno en el mundo. Sí, obras de caridad, pero no bueno ante los ojos de Dios. No hay ni siquiera uno, no hay uno. Por eso Dios le agradó salvar y enviar a su Hijo, para que haya ese uno en la promesa. Nadie buscaba a Dios. Esa es la naturaleza caída del hombre, esa era nuestra naturaleza. Esa es la naturaleza del hombre en general, estando su voluntad esclava a sus pasiones naturales, que no entienden lo que sucede en la vida espiritual. Ellos viven en lo natural, no en lo espiritual. En este estado nos encontrábamos. Es en este estado que nadie puede buscar por su propia cuenta y por sus propias obras la salvación. Y aquellos que están en otras sectas con un falso evangelio, y no es que haya un falso evangelio, sino que hay algunos que cambian, dice Gálatas, ¿verdad? Que cambian el evangelio, la perversan, la estrujen para sus propias necesidades, ¿verdad? Cambian ese evangelio según sus deseos y sus necesidades, como es el caso de los judíos, ¿verdad? Los judíos quisieron poner la ley por encima del evangelio, o ponen sus tradiciones como la Iglesia Católica por encima de Cristo, ponen a su madre por encima como redentora y salvadora, ¿verdad? Hay sectas que pervierten el evangelio, lo cambian el evangelio para sus propias necesidades. Hay iglesias que son legalistas. Tienes que hacer esto si no vas a perder la salvación. Tienes que vestirte así, tienes que comportarte así. Legalismo. El legalismo no te conduce al evangelio. Ni los liberales te conducen al evangelio. No, tú puedes hacer lo que quieras, Dios ya te ha perdonado. Tampoco. Estas son sectas, ¿verdad? Son salvación por obras. ¿Realmente es así? ¿Nuestra salvación depende de nuestras obras? ¿Depende de lo que tú hagas? No, el texto no lo dice, no por obras de justicia, porque no hay ni uno justo. Romanos, no hay ni uno justo, así que no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, está diciendo Pablo. El ser humano caído no puede salvarse por sus obras, porque no quiere salvarse, no busca a Dios, no quiere salvarse. No puede hacer una obra de salvación. Solamente el Dios Trino salvó. Él salva. Es el Padre quien da el primer paso, nos dice, de bondad, de amor y de misericordia. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó santos, Dios Padre. No conforme a nuestras obras, no por tus obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos del siglo, antes de la fundación del mundo. En gran consejo ese de paz y de amor trino, ¿verdad? Dios nos salvó, no por nuestras obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2. Es don de Dios, es un regalo de Dios por misericordia. Y esta misericordia es inmerecida, no te lo merecías. No hiciste nada para merecértelo. No hiciste nada para merecerlo. Pero Dios, nos dice el texto, que en su bondad, en su amor, en su misericordia, Él se manifiesta al hombre caído que no lo buscaba, se manifiesta en ti, se manifestó, dándote ese don, ese regalo inmerecido
de salvarte, de salvación. Es por ello que nosotros, cuando nos reunimos los jueves, oramos por nuestros hijos. ¿No oramos por nuestros hijos? Señor, sálvalos, acuérdate de su salvación. Dales el don de arrepentimiento, llévalos a tus pies de Cristo. Todos los jueves oramos por nuestros hijos, para que el Espíritu Santo se manifieste en ellos, para que regenere, para que los salve, para que los lleve al pie de Cristo, para que los haga ver que son pecadores, para que clamen por la salvación. ¿Por qué? Porque ellos no pueden, los niños no pueden, los adultos afuera no pueden, no quieren. Así que oramos para que el Señor se acuerde de ellos, para que el Señor les dé el don de la fe, de creer, les dé el don del arrepentimiento, nos lo dice Efesios 2, ¿verdad? Don de arrepentimiento es un regalo. Tú no puedes arrepentirte de tus pecados porque tú deseas pecar en el mundo. Es Dios quien tiene que darte el arrepentimiento si Él quiere, dice la palabra. Si Él quiere, te da el don de la fe, el don del arrepentimiento. Señor, lleva a nuestros hijos, a nuestros familiares a los pies de Cristo, llévalos. Amado, Dios escucha tus oraciones. Cuando tú oras por tus hijos, por tus familiares, por tus amigos, Dios escucha tus oraciones. Él quiere que clames a Él con ruegos y súplicas, leímos en Efesios, y Él te escucha. Y esto me lleva al tercer punto, la regeneración en el Espíritu Santo. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta la salvación trinitaria? Primero está salvando el Padre, ahora nos dice que el Espíritu Santo también salva. Es el Espíritu Santo que también salva. Salvos por su misericordia, una misericordia inmerecida de parte del Padre. Pero os dije que la salvación es trinitaria, ¿verdad? Cada una de las personas de la Trinidad trabaja para salvarnos. El Padre se manifiesta en bondad, en amor y misericordia. Ahora es el Dios Espíritu Santo, que también es parte de esta obra de salvación. Por eso el texto dice, nos salvó, no por obras de justicia nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento. ¿Por el lavamiento de qué? De la regeneración, nacer de nuevo. Y por la renovación, que es la santificación en el Espíritu Santo. Lavamiento de regeneración y renovación. Y todo esto viene del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos regenera. Esto es nacer de nuevo. Cuando hablamos del nuevo nacimiento. Regenerar nuestro espíritu caído, nuestro espíritu muerto en nuestros delitos y pecados. Él nos regenera. Y no solo eso, doblega nuestra voluntad que está esclavizada por Satanás y por los deseos del mundo, ahora Él nos doblega esa voluntad. Nos sujeta, ¿verdad? Estábamos sujetos a la concupiscencia, ahora Él nos lleva a los pies de Cristo y estamos sujetos al Espíritu Santo. Efesios, ¿se acuerdan del estudio de Efesios? Sujetos al Espíritu Santo. Nos lleva de estar en los deleites y los deseos y los placeres del mundo y ahora nos lleva al deleite y al gozo de la gloria de Dios y sus bendiciones espirituales. Luis Berkhoff nos dice sobre la regeneración, dice, la regeneración es aquel acto de Dios por medio del cual el principio de la vida nueva, el nuevo nacimiento, queda implantado en el hombre y se hace santa la disposición, la voluntad que gobierna el alma, quedando asegurado el primer ejercicio santo de esta nueva disposición, el nuevo nacimiento. Una nueva naturaleza, una nueva creación en ti. Dios ha creado una nueva creación, un nuevo hombre. Ya no está sujeta a la voluntad y a la esclavitud de Satanás, sino que ahora está sujeto a la voluntad de Dios. Ha sido traído de las tinieblas a la luz admirable. Dios Espíritu Santo te regenera, te da nueva vida, pero también dice que te renueva cada día. Te renueva cada día. ¿Y qué renueva? Tu mente, tu razón. Él renueva tu mente y razón. Romanos 12:2. ¿Lo tenemos ahí? ¿Quién lo puede leer? Jairo, ¿puede leerlo desde ahí? Aquí lo tenemos. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Gracias, hermano. La renovación del Espíritu Santo, de nuestra mente. Dice, renovando nuestro entendimiento, la razón. ¿Y por qué? Porque el Señor nos renueva la mente. Para la santificación, para vivir una vida santa. Renueva tu mente para conocer y hacer la voluntad de Dios. Si antes tu mente estaba en los deseos del mundo, ahora en la renovación del Espíritu Santo vas a conocer y vas a hacer la voluntad de Dios en santificación constante el resto de tu vida, desde el día de tu nacimiento. Luis Bercos, hablando de la santificación, dice que es aquella operación bondadosa y continua, ¿verdad? La bondad de Dios y continua del Espíritu Santo, mediante el cual Él liberta de la corrupción del pecado al pecador justificado, renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y la capacita para hacer buenas obras, la santificación. Amados hermanos, esto que está sucediendo entre el Padre, el Espíritu Santo, es un acto radical, un cambio radical por parte de Dios. Ayer estabas muertos en tus delitos y pecados, hoy eres nueva criatura, hoy has nacido de nuevo, una nueva creación poderosa del Espíritu Santo. La regeneración es una obra enteramente de Dios, pero la renovación o santificación toman parte Dios y el hombre. Mientras la regeneración no es percibida de forma directa por el hombre, no lo percibe directamente, solo llegas a conocerla por sus efectos, por tus frutos que vas dando, llegas a conocer que has sido regenerado. Pero la renovación exige la rendición consciente y continua del hombre, de ti, de toda tu personalidad a la voluntad de Dios. Por eso te sujetas a la voluntad de Dios y sigues sus preceptos, sigues sus mandamientos en obediencia. Esa es la renovación cada día por medio del Espíritu Santo, entre tú y el Espíritu Santo. Sí, hermano, tú te santificas todos los días, tú. No solamente es una obra de Dios, la regeneración es de Dios, pero la santificación es una obra constante de parte de ti y del Espíritu Santo. Ahora, esto es en obediencia porque has sido declarado santo. Tú fuiste declarado santo en la cruz del Calvario. Tito 3:6, el cual derramó, dice, en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. La regeneración, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Jesucristo, el título del sermón, Jesucristo nuestro Salvador, tu Salvador. Dios Padre se manifiesta en bondad, en amor y en misericordia. Dios Espíritu Santo nos regenera y renueva. Nos acompaña en la santificación progresiva hasta llegar a la meta. Y ahora el Hijo, Jesucristo, es enviado a cumplir esa obra milagrosa en la cruz del Calvario. Justo en el momento indicado por Dios, es enviado el Hijo Jesucristo a salvar en la cruz. Primera de Pedro 1, 18, 21. Pedro, ¿lo ves desde ahí? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean. ¿Te das cuenta? Antes de la fundación del mundo, en ese consejo trinitario donde se repartieron la economía del Señor, dijo: el Padre envía al Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo para salvar al hombre en su debido momento, en su debido tiempo de los siglos. Envían al Hijo, por el cual, por medio de él, somos justificados. Somos justificados. Es por eso que Tito, en el versículo 7 del capítulo 3, que dice: para que justificados por su gracia, enviando al Hijo Jesucristo, para justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Justificados por su gracia inmerecida. No te lo merecías, pero es por gracia, un regalo.
Dios, tú hallaste gracia delante de Dios. Por misericordia hallaste gracia. Sí, hermano, una misericordia inmerecida, una gracia inmerecida. Ahora, la gracia es un don de Dios. Lo vimos en Efesios. Efesios 2, es un don de Dios, es un regalo gratuito, que también significa favor, bendición o bondad. Su misericordia es gratuita. Su gracia ahora de Jesucristo es gratuita. No necesitas hacer nada. No es por obras. Pero cuando la palabra gracia se usa en relación con Dios, adquiere un significado mucho más potente, mucho más que inmerecido. La gracia que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. Nos bendice en vez de maldecirnos. A pesar de que nuestro pecado, ¿verdad? Y no lo merecemos, hallamos bondad de Dios a pesar de ser indignos. A pesar de ser indignos, sin merecerlo, hallamos gracia. En vez de condenarnos, nos salva. Por la bondad de Dios somos justificados en Jesucristo. Por la bondad de Dios, por su misericordia, somos justificados en Jesucristo. Justificados, que es un participio, un auristo pasivo. Si antes era activo, ahora es pasivo. ¿Por qué? Porque Jesús realizó esta obra. No la tienes que hacer tú. Fuimos justificados en la cruz. Una obra perfecta de Cristo en la cruz. Un auristo pasivo, que podría decir habiendo sido ya justificados nosotros, que significa haber sido declarados justos. En la cruz de Cristo, en el Calvario, fuimos declarados justos. La justificación es el acto de Dios, el Padre, por el cual se carga a Cristo nuestros pecados. Y la justicia de Cristo se nos imputa a nosotros. Su santidad, su justicia, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te das cuenta? Jesucristo se le suma a nuestros pecados, muere por nuestros pecados, y a nosotros se nos declara la justicia de Cristo. Ahora llegamos a ser justos en Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21. Justificados por pura gracia. Es el contrario de ser condenados. Más bien somos perdonados gratuita, pura y completa por medio de Jesucristo. Y yo le aumentaría ahí suficiente. No hay nada más que hacer. Suficiente obra de Dios, de Cristo. Ahora, hermanos, la justificación en Jesucristo y la santificación del Espíritu Santo, aunque siempre distintas, nunca se separan, sino que están en relación más estrecha posible con la otra, justificación y santificación por medio de la cruz. Esa es la esperanza como cristianos. Esa es nuestra esperanza como cristianos. Tenemos en nuestro corazón y es ciertísima porque sabemos que estamos seguros. Sabemos en lo que hemos creído. ¿Qué es lo que tú has creído? ¿Qué es lo que has creído? Que has sido justificado. Creemos que hemos sido justificados, que hemos sido santificados. Todo esto gracias a la unión con Cristo en la cruz del Calvario. Todo esto gracias a la unión del Espíritu Santo, a la unión con el Padre. Estamos unidos a Dios. Ahora en Cristo somos herederos de vida eterna. ¿Estás seguro tú de tu salvación? ¿Estás seguro que eres salvo? ¿Crees que la puedes perder? Hagas lo que hagas, ¿puedes perder tu salvación? Si estás seguro en lo que has creído, y estamos seguros en lo que hemos creído, que hemos sido justificados, que hemos sido santificados, que estamos en la unión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, ¿puedes creer que puedes perder la salvación? Ahora en Cristo somos herederos, tenemos vida eterna. No vida para hoy si pecamos y mañana la perdemos. No, dice vida eterna. Estás seguro de tu salvación, que es para siempre, que es eterna. No es que tu salvación sea temporal. No es una condición, sino una gracia. No es por obras que hagas. No es porque no te lo merezcas, sino porque te fue dada por gracia. Y eternamente, Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Hablando de nosotros, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Todos aquellos que hemos sido justificados seremos glorificados. Romanos 8:35. Elisa, ¿lo puedes leer desde ahí? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, tu angustia, la persecución porque predicas, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? ¿Tus pecados te van a separar del amor de Cristo? Dice que ni lo creado, o sea, ni tú mismo te vas a separar del amor de Cristo. Nada de lo creado, nada, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada te va a separar del amor de Cristo. Y si estás en el amor de Cristo es porque has venido a vida eterna. Nada te va a separar. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que conoció, antes de la fundación del mundo, cuando te conoció, también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos que conoció, llamó, predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también va a glorificar. ¿Cómo vas a perder la salvación si el que los justificó los va a glorificar cuando venga Cristo? La salvación no se pierde. Y tienes que estar seguro de que Cristo murió por ti, que has venido a los pies de Cristo. ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? Sino que Cristo se entregó por nosotros, dice. ¿Cómo nos dará, no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó por nosotros, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros cuando pecamos y nos venimos a los pies de Cristo en arrepentimiento. Abogado tenemos. Si pecas te arrepientes, ¿verdad? Pero tienes vida eterna. Nuestra seguridad de salvación, nuestra esperanza, nuestra convicción de la salvación eterna no descansa en ti, no descansa en mí, no descansa en nosotros, sino en la perfecta, poderosa, completa y suficiente obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahí es donde descansa nuestra salvación, en la cruz del Calvario, en la obra de Cristo, en la obra redentora de Cristo. Dios es fiel para cumplir su palabra. Dios es fiel para cumplir su palabra. Así como nos llamó, nos justificó, también nos va a glorificar, como lo fue Cristo Jesús, nuestra primicia. Él fue nuestra primicia. Es por eso que Pablo puede decir estas palabras en el versículo 8. Fiel es esta palabra. ¿Te das cuenta? Fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. En esto quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, los que han venido a los pies de Cristo, procuren ocuparse en sus buenas obras. Y dice, estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Para cuando con firmeza lo que crees vayas a predicar. Para los hombres. Lo que están haciendo en esta iglesia, lo que estamos haciendo en esta iglesia, beneficia a todos los hombres. A todos los hombres. Palabra fiel es esta. En relación a lo dicho anteriormente. ¿A qué? A la bondad del Padre para con el hombre. A la obra del Espíritu Santo en su regeneración y en la renovación. A la gracia de Jesucristo, considerada como la causa efectiva de nuestra justificación. Y al propósito de todo esto, que pudiéramos llegar a ser lo que somos hoy. Herederos en esperanza de vida eterna. Que Pablo quiere que Tito hable con confianza y con firmeza sobre esto. Herederos de Cristo, la salvación. Hermanos, para terminar, y es aquí como la iglesia bautista reformada de Murcia, debemos nosotros insistir con firmeza al evangelizar en las calles, al predicar todo el consejo de Cristo. Hermanos,
Y amigos míos, es hora de pararnos de nuestras sillas y todo lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, lo derramemos en las calles. Lo derramemos en las calles. Sí, también en la iglesia para edificación de cada uno de los hermanos como piedras vivas. Si Dios es fiel y firme en su palabra para cumplirla, nosotros que somos herederos de Dios, ¿verdad? Y sus bendiciones, siendo heraldos, siendo embajadores, debemos hacer lo que se nos ha ordenado, ir y predicar el evangelio a toda etnia, pueblo y razón, empezando por Alcantarilla. Por eso nace la Iglesia Bautista Reformada de Murcia. Porque Dios nos ha ordenado predicar, Dios nos ha ordenado evangelizar, Dios nos ha ordenado avanzar en el reino de Dios y de su Hijo. Que avance la luz en las tinieblas, arrebatar a Satanás las almas perdidas en su propio terreno, Y si te das cuenta, los datos que introduje en este sermón son desalentadores, van a menos, son muy desalentadores. Es por eso que debemos llenarnos nosotros de bondad, de amor y de misericordia por los perdidos. Y tú, amigo, que estás visitándonos hoy y aún no has venido a los pies de Cristo, ruego, suplico a Dios que se acuerde de tu salvación. Ruega a Dios que tenga bondad, que tenga amor, que tenga misericordia por tu alma, que te regale los dones celestiales del arrepentimiento, la fe, y que vengas a los pies de Cristo como tu Señor y tu Salvador. Así que, hermano, te invito a que vengas a los pies de Cristo, arrepiéntete, cree y confiesa con tu boca, con tu corazón, que Jesús es tu Señor y Salvador. Que la poderosa obra del Espíritu Santo en tu vida y que Dios nos utilice a nosotros para predicar y darle gloria a Dios. A Dios sea la gloria, que Jesús regrese pronto. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre.